noches para todos y para todas. Es un gusto y un honor para mí participar de este panel después de la presentación de las directivas de la universidad y luego compartir con estas colegas en un tema tan importante como el de la educación infantil y el tema de la educación para niños y niñas en el primer ciclo vital. Dado el corto tiempo, voy a hacer una presentación muy rápida para que podamos cumplir con lo que nuestra moderadora está solicitando. Básicamente les voy a presentar un texto que acabo de publicar en este año, que lleva por nombre Racismo en Infancia, aproximaciones a un debate en el decenio de los pueblos afrodescendientes. Y aquí hay una primera información que creo que en Brasil también se está movilizando y es la que tiene que ver con 10 años de trabajo en beneficio de los pueblos negros. Si eso es así, entonces nuestros planes decenales, nuestros planes de trabajo están viviendo una transformación importante porque tenemos la oportunidad institucional, política, económica de trabajar estos asuntos que han sido tan resbaladizos en los países de la diáspora. Esta publicación se presentó en la Feria del Libro de Bogotá y la verdad es que tengo que agradecer a todas y cada una de las maestras, sobre todo, que han hecho de este trabajo un circuito muy importante de aprendizaje, de discusión y de trabajo en tesis que permitan colocar el tema del racismo en la infancia como un tema importante en las guarderías donde están nuestros niños y niñas. La publicación se sirve de 4 ejemplos, como es una presentación tan rápida, los voy a enunciar. Agradezco inmensamente a los niños y a las niñas negras que son los protagonistas de esta publicación. Agradezco enormemente a aquellas personas, a aquellos teóricos, a aquellos estudiosos de la infancia que nos han hecho pensar que las respuestas que tenemos a los niños y las niñas de repente no son tan completas como deberían ser a estas alturas de nuestros ciclos vitales. Los ejemplos que utilizo son, uno, ¿por qué todos los niños y las niñas juegan con muñecas blancas? ¿Por qué las muñecas negras son tan pocas en las guarderías? En Colombia casi son inexistentes y entonces uno se tendría que preguntar a qué obedece, a qué responde esa orientación de que todos los niños y las niñas tengan que jugar con un solo tipo de dispositivo representacional. Ese es un primer ejemplo que coloco, que menciono en el texto para empezar esa discusión por algún lado. El segundo ejemplo que utilizo es un enigmático lapicito que está en las cajas de colores con las cuales pintan los niños y las niñas. Y este enigmático colorcito que todos conocemos se llama color piel. Y el color piel no es sino otra muestra de racismo institucionalizado, porque no he encontrado, he ido a países del Caribe, he ido a los Estados Unidos, he ido a muchos países de Latinoamérica y no he encontrado una sola caja de colores que reivindique la negritud de los niños negros. Entonces, ahí hay un tema muy complejo, porque entre otras cosas tendríamos que preguntarnos cuántos de nosotros hemos criticado ese color. ¿Y eso para qué nos ha servido en los planes de trabajo con los niños y las niñas en las aulas y en las guarderías? El tercer ejemplo es un debate moral muy fuerte que hay en todos estos países donde hubo esclavitud de africanos y sus descendientes. Y tiene que ver con que todo lo negro es asociado a lo malo, ¿sí? Entonces nadie de nosotros quiere tener un día negro. Entonces nadie de nosotros quiere ser la oveja negra de la familia, pero ese término lo seguimos utilizando como si fuera el nombre de los niños y nuestras niñas en las guarderías. Y ese elemento que significa un acoso moral sobre estos niños hay que plantearles salidas. Ese es mi tercer ejemplo y sé que por la historia de Brasil, por lo que conozco, por lo poco que he tenido contacto, ustedes tienen una historia muy parecida a la colombiana,
tenemos una historia racial que se conecta porque tenemos una misma matriz, que es la matriz de la esclavitud. Y eso tenemos que conversarlo porque ese es el punto de origen de que niños y niñas negras padezcan ese acoso moral. Y el cuarto ejemplo tiene que ver con un asunto que quizás aquí no es tan problemático, pero que en Colombia sí, y es esa aproximación a que la infancia es vista como si fuera un tema homogéneo. Y resulta que hay niños invidentes, y resulta que en mi país hay niños en situación de desplazamiento, resulta que hay una infancia abandonada, y toda esa infancia a ratos es colocada en la historia de la infancia como si fuera una sola. Y creo que es necesario problematizar eso para darnos la oportunidad, en Colombia diríamos para darnos el chance, para darnos el chico, la ventana de oportunidad de tener unas reflexiones mucho más completas sobre nuestros niños y nuestras niñas. Yo utilizo un teórico brasilero, es un hombre con el que estoy casada románticamente, políticamente, que se llama Carlos Moore. Y yo creo que Carlos Moore se aproximó a lo que nosotros debemos estudiar y trabajar cuando hablamos de racismo. Y él va a decir 3 cosas que están en las diapositivas. La primera, la raza no existe como un marcador biológico, pero es un poderoso marcador social. ¿Sí? Y eso no lo podemos esconder y tiene implicaciones profundas sobre los niños y las niñas. Y este debate del racismo, cuando se le atraviesa la infancia, es mucho más complejo y doloroso que cuando hablamos de los adultos, cuando estamos discutiendo las cuotas afirmativas en las universidades. Es mucho más delicado porque son niños y niñas que están en una etapa de crecimiento. La segunda cosa que establece Moore, que me parece absolutamente adecuada para estos planteamientos, es que el racismo no es un fenómeno moderno. Entonces, Europa nos ha enseñado en todas nuestras carreras, en las licenciaturas, en los posgrados, que tenemos además una historia eurocentrada, es que Europa descubrió a la infancia en la modernidad. Y eso no puede ser verdad. Mientras los europeos descubrieron la infancia, los africanos, los americanos traían a sus niños, traían a sus niñas, los educaban, tenían debates morales con la infancia, tenían productos materiales para la infancia. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en vilo para poderlo cuestionar y poner una historia de la infancia en América Latina mucho más cercana a lo que realmente ha pasado con nosotros y nosotras. Y entonces Moore despega el argumento racial de la modernidad. Y aquí se nos vuelve la cosa muy interesante, porque no es un sentimiento que obedece a los últimos 500 años, sino que está instalado en la historia profunda del animal humano. Y eso nos vuelve la cosa mucho, pero mucho más complicada de lo que usualmente y tradicionalmente se observa en las tesis. Y todo esto va a decir Moore, constituye un sistema raciológico. Y por eso el tema de las muñecas se nos vuelve tan interesante de pensarlo, de reflexionar, de adquirir las muñecas para que los niños y las niñas jueguen. ¿Sí? Pero solo cuestionando el tema racial le damos salida. Sigamos, por favor. El sistema raciológico entonces se va a encargar de los juguetes, del lápiz color piel, de la manera en que les enseñamos la historia a los niños y las niñas, de los cuentos con que ponemos a leer a los niños y a las niñas. En Colombia hay toda una tradición de Blancanieves, de Caperucita, de todos esos de los hermanos Grimm que le enseñan a los niños que la infancia se vive de una sola manera y es la infancia europea. Sigamos, por favor. Ese mismo sistema raciológico hace que desde tempranos momentos los niños estén expuestos a dantescas comparaciones. En Colombia se le dice a los niños que tienen el pelo como bombril, que el pelo mío, ¿se entiende aquí bombril? Bombril, esponja,
Ok. Se les dice a los niños que son tiznados como la noche. Se le dice a ciertos niños que no jueguen con los niños negros porque se les pega la negritud. Se les pega además que esto es sucio, que nuestra piel está sucia. Seguramente que aquí en Brasil la cosa es a otro precio. Sí, esa risa ya lo indica, sigamos. Y esas claves teóricas que está señalando este señor han sido muy oportunas por un debate en Colombia que se supone que aquí es a otro precio, y es que el racismo se le quita su poder destructor cuando usted lo llama de otra manera. Cuando usted al racismo lo llama vulneración, cuando usted al racismo lo llama exclusión, cuando usted utiliza ese tipo de términos, el racismo lo único que hace es volverse más obeso y más perverso su accionar sobre la infancia. Este es un asunto entonces que Moore coloca como un abanderado, como una forma novedosa del tratamiento del sistema raciológico en la infancia. Moore dice, hay una hipótesis de Moore que dice que el sistema raciológico no se combate con la escuela, porque la escuela es producto también del racismo. La escuela nació como un sistema de exclusión de las poblaciones negras. Y vi unos trabajos muy interesantes aquí que están haciendo la genealogía del ingreso de los niños negros al sistema educativo. En Colombia este trabajo está mucho más demorado y por eso quiero felicitarles a ustedes porque lo encararon desde hace mucho tiempo. Sigamos. Para el caso de Colombia, y es un objetivo específico de mi tesis doctoral, será necesario contrastar experiencias en países Colombia, Brasil, por ejemplo, utilizar un enfoque comparado para ver qué tenemos de similar y en dónde nos distanciamos, y hacer un estudio comparado también que permita localmente ubicar cómo estos niños acceden, construyen su identidad racial en medio de un sistema educativo que desde el inicio de la educación inicial les está negando su negritud. Aquí tenemos el famoso color piel, que todos y todas lo hemos visto. ¡Ay! No me digan que el computador es racista, no me van a decir eso porque me da plop. Famoso color piel que está en todas nuestras cajas de colores. Por favor, este color hay que eliminarlo de las maneras en que los niños y las niñas pintan el cuerpo humano. Por favor, no puede ser posible que en el siglo XXI, en educación inicial, en el preescolar, el único color que exista para pintar todos los cuerpos sea el color piel. Yo les hago un llamado a ustedes, por favor, a que combatamos el color desde nosotros como sujetos políticos del sistema educativo. Voy a pasarle el micrófono a Gabriela para que nos lea esta diapositiva. Entonces dice, una maestra de preescolar entregó a sus infantes una ficha con el cuerpo humano. Luego, entrega el color piel a los niños para que pinten la piel del cuerpo. La niña Amor se queda esperando un color chocolate porque así es su piel. La profesora le explica que todos los niños son iguales y que debe pintar con el color piel. Cuando la niña, en un momento de descuido de su profesora, pinta con el color chocolate, la profesora le pone a repetir la ficha porque ese tono de piel no existe. ¿Les pasa en Brasil? Nos pasa todos los días en Colombia, y este ha sido parte de la anuencia con que es recibida esa publicación. Pensemos en un momentico el significado para la niña Amor de que su maestra, que en este momento del ciclo vital es su heroína,
le diga que todos los niños son iguales y que su tono de piel no existe. Pensemos un momento en el alcance psíquico de esta diapositiva, por favor, para mirar cómo completamos estos radios de análisis en las tesis y en otros productos de investigación que tengan que ver con la infancia. Pensemos un momento qué pasa con esta niña cuando llega a su casa. Pensemos un momentico en el relacionamiento de la niña con otros niños que sí se pueden pintar con el color piel. Pensemos en la trayectoria de este sujeto de derecho cuando desde el primer ciclo vital les está negando su humanidad. ¿Qué tal esto convertido en tesis? Esa será mi tesis doctoral, esa es. Sigamos, por favor. En la iconografía del siglo XIX, yo soy historiadora de base, yo estudié historia en la Universidad del Valle. Y mi tesis de pregrado tuvo que ver con la representación que hacen las personas negras de su negrito. Y allí me encontré una iconografía muy interesante, heredada del siglo XIX, tradiciones visuales, que le prometieron a la gente negra que ante ciertas circunstancias